En el nombre del gran poder de Dios, fuente de toda luz y verdad, invoco en este momento la presencia de los ángeles guardianes, de los arcángeles de la justicia, la sabiduría y la paz. Que su luz descienda sobre esta lectura, que la verdad sea revelada sin miedo y que toda sombra sea disuelta por la conciencia. Pedimos hoy por la paz en Medio Oriente, por la protección de los inocentes, por la sabiduría de los líderes y por el despertar de los corazones. Que estas cartas hablen con claridad, que la justicia divina se manifieste y que la luz siempre prevalezca sobre cualquier oscuridad. Así es, así será y así ya está siendo en los planos de Dios. Mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida por estos instantes de conexión, por estos momentos que podemos conectar, más conscientes que nunca de todos estos instantes que se están viviendo a nivel mundial, conectados con una red de amor para Medio Oriente, para el mundo en general, porque esto nos afecta a todos a nivel global, por la paz del Medio Oriente, por la paz de los pueblos que sufren, por la paz de nuestros pueblos, por la paz de nuestra gente, de nuestros presos políticos, por la paz de nuestros pueblos, por la paz de nuestras tierras, de nuestra Latinoamérica, claro que sí. Tenemos aquí, iniciando la lectura con un 10. Tenemos un 10 de oros. Mira qué hermosa esta carta. Esta carta nos está hablando de lo que viene siendo una apertura a nivel de hablar. La tierra quiere hablar, la tierra está hablando, la tierra va a hablar, mi gente. Vamos a entrar fuerte, siento que la lectura va a estar fuerte. 2 de espadas. Tenemos aquí paje de oros y en el fondo de la baraja tenemos 3 de el arcano mayor número 3 de la suma sacerdotisa, hablando de tierras, hablando de movimientos a nivel energéticos en la tierra. No está fácil, empezando por lo que es la energía de Medio Oriente, de todo lo que está sucediendo a nivel energético. Ya sabemos, ya estamos conscientes de que esta cúpula ha sido descabezada. También tenemos conocimiento del gran dolor que lo que es Irán está sufriendo, todo Teherán, todos estos países, de la manera tan cruenta, tan cruel en que han estado siendo tratadas sus gentes, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, toda la crueldad con la que esta gente ha sido tratada, toda la muerte, todo el dolor, todo el sufrimiento a la que su población civil ha sido sometida durante muchísimo tiempo, países alrededor. Ahora mismo lo que está sucediendo, tenemos en este preciso instante este ciclo Saturno-Neptuno, lo hemos venido viendo, todo lo que habla del derrumbe de muros, derrumbe de estructuras, todo este quiebre, pero este quiebre y este derrumbe, recordemos que está también Plutón de por medio. Plutón precisamente nos habla de lo que es esa parte de dolor, de lo que es la parte de la tierra, lo que es la parte de la apertura, del quiebre estructural, fíjate algo, muchísimo en juego. Tenemos un 7 de copas. Esto nos está hablando en este preciso instante de todo lo que está en juego. 4 de oros, todo precisamente lo que está en juego en este instante, todo lo que está ahora mismo siendo saqueado, siendo destruido, todas las opciones que hay en el medio. Tenemos hablando de lo que está siendo saqueado, hablando del dolor, hablando de que la activación, Marte, también nos habla del planeta Marte, que es el planeta de la guerra. El planeta de la guerra entrando en la parte de lo que es el 5 de oro nos habla de mucha miseria, mucho dolor, mucha escasez. Nos habla de escasez,
nos habla de no haber tomado previsiones, de no haber tomado precisamente de que las opciones, habían pocas opciones en la mesa, de no haber tomado las necesarias o las justas o las que se tenían que haber tomado, y ahora mismo estar viendo cómo la mano vacía, la escasez, precisamente la escasez, la falta, lo que es la falta de... lo que es la falta de provisiones. Vimos ahora mismo una situación de escasez de recursos, escasez alimentaria, una temporada de escasez, una temporada, un tiempo de no tener provisiones, de no tener recursos, duro, mi gente, duro. Temporada difícil, por eso es que hay que orar mucho, hay que tener mucho temple, mucha conexión energética, porque no vienen tiempos fáciles, no vienen tiempos fáciles. Esto no solamente se queda allí, esto no solamente se queda allí en Medio Oriente, esto es una situación, esto es algo que tiende a expandirse, tiende a regarse, porque nos afecta a todos a nivel continental, a nivel no solamente se queda en lo que es el continente, en lo que es Medio Oriente, sino que se expande. Vamos a ver acá, vamos a seguir viendo. Por eso que quise empezar orando y As de espadas, me vuelve a salir otra vez la emperatriz. Y tenemos aquí, mira, As de espadas, reina de espadas en el centro, rey. Que digo, rey, es que la luz refracta, y espero que ustedes puedan ver mejor que yo, porque la iluminación no me deja ver mejor. Rey de espadas. Ahora mismo aquí me está hablando claramente de Netanyahu. Tenemos aquí toma de decisiones, tenemos aquí el 7 de pentáculos. Fíjate algo, esto es muy importante porque nos están hablando no solamente de lo que viene siendo un sabotaje que hay alrededor de lo que viene siendo la figura de Israel, lo que es la primera... Uy, he sentido un fuerte dolor en el pecho en este instante. Lo que es lo que es la primera imagen de Israel, que va muy de la mano con Donald Trump. Aquí 15 días, 20 días, este hombre puede estar sufriendo lo que es, aparte de que sabemos que corre fuerte peligro, este hombre no solamente va a sufrir un sabotaje, sino que su vida corre peligro. Ahora mismo es inminente, totalmente inminente, un conflicto con Europa. Se pueden estar viendo Arcano Mayor de la Fuerza. Sí, hay un pulso de fuerzas. Arcano Mayor del Ermitaño, van los dos seguidos. Y tenemos a la inversa el 9 de pentáculos. Bueno, aquí vamos a estar viendo, mi gente, toma de pulso, países en Europa con toma de pulso con Israel, con toma de pulso con Israel directamente. Vamos a estar viendo ataques. Tenemos el ermitaño nos habla de conflictos, de confrontación directa, separación, lo que puede significar una separación de Europa, países que están de acuerdo y países que no. Esto lo vamos a estar viendo. Por supuesto que esto no es ya, esto no va a estar siendo ya. Esto va a requerir un proceso, pero marzo va a estar marcando lo que es el pistoletazo de arranque. Aquí ya podemos estar viendo, van a empezar por países pequeños, por países pertenecientes a la Unión Europea, países pequeños, países que posiblemente no canten mucho, no sean países grandes, pero pertenecientes a la Unión Europea. Aquí vamos a estar viendo fuertemente lo que es división económica, fuerte división económica, eso sí nos vamos a estar enterando. Aquí, mira, aquí vemos a la moneda, mira, aquí vemos el euro. Aquí podemos ver claramente un golpe fuerte a lo que es el euro.
en la Unión Europea. No vamos a estar hablando de momento, claro que vamos a seguir haciendo lecturas y vamos a seguir viendo todo lo que es esta energía que se está viendo aquí, pero sí podemos ver claramente lo que es la seguridad física de Netanyahu muy comprometida, ataques a su seguridad física. Este hombre debe tener mucho cuidado porque puede ser comprometida su integridad física. También ataques en países de la Unión Europea, ataques, definitivamente puedo decir a nivel de cartas, a nivel de estructura, que Medio Oriente se ha enloquecido. Medio Oriente se ha enloquecido. Claramente. Mira, esta gente quiere guerra. Esta gente quiere pelea, esta gente quiere guerra, esta gente no va a detenerse, tiene tentáculos, ha permeado lo suficiente dentro de Europa. Quizás la lectura no iba a ir por allí, pero las cartas hablan y han decidido hacerlo de esta manera. Pues mira, espero que, la carta puedan verse claramente. Este es un 7 de espadas claramente. Han permeado lo suficiente dentro de Europa como para darle rienda suelta, por así decirlo, a sus demonios. Mira, la torre en el fondo de la baraja. Esto no solo se queda en el continente europeo, esto llega a Estados Unidos. En Estados Unidos es más de lo mismo. Mi gente, yo te voy a decir algo, me está saliendo del alma, del corazón decírtelo. Si tú sientes que donde estés, independientemente tu nacionalidad, si sientes que donde estás te está escupiendo la tierra que estás, no te va bien, no te sientes cómodo, no te aferres al sitio donde estás. Si tienes posibilidades de irte, de cambiar, de mudarte, hazlo. No te aferres a un sitio. Si estás en Estados Unidos y de repente tienes posibilidades de irte a Latinoamérica, Suramérica, de irte y las cosas se te ponen difíciles, no te aferres. Otra cosa es que tengas que hacerlo por necesidad, porque no te queda de otra, pues ya. Porque viene una torre mira la torre como se derrumba. Y siento un dolor muy fuerte en el pecho en este instante. No es nada físico mío, no se preocupen, es algo que viene, un movimiento muy duro que viene. No te estoy diciendo el mes de marzo, esto va yendo paulatinamente, pero vienen movimientos muy, muy duros. Literalmente, Medio Oriente se ha vuelto loco y no va a parar. Netanyahu corre peligro, viene un quiebre muy fuerte para Europa. Vamos a seguir viendo acá. Tenemos aquí la templanza. Importante. Mantener la calma. Yo creo que más que todo me lo dice el tarot a mí. Mira aquí, mira. Reina, tenemos aquí abajo el rey de espadas, la reina de copas. Aquí vamos a estar en una tesitura, en una situación en la que va a haber mucho movimiento de aguas, mucho movimiento a nivel legal, a nivel de tesitura. Se van a cerrar muchas puertas para muchas personas. A nivel legal va a haber mucho problema a nivel legal con muchas personas que no pertenezcan a países. Cuidado con el tema de trámites de papeles, de legalización. Si estás en trámites, pues espéralo. Si estás en trámites y no se dan, pues no forces tampoco, porque van a haber situaciones de detención a este nivel. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es la situación que va a haber. Va a haber como una especie de parón, no va a ser largo en el tiempo, pero sí se va a dar, va a haber como una especie de detención. Se van a detener ciertos tipos de trámites a nivel de legalizaciones, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo a nivel de Europa. Llámese Europa por decir así, Francia, España, me están diciendo Alemania, me están hablando claramente de países pequeños, me están hablando también de Italia, se va a ver muy afectada por todo esto. Países de la parte mediterránea, cuidado con esto, mi gente. Literalmente, Medio Oriente se ha vuelto loco. Esto va a durar un tiempo, esto no va a ser no se va a extender mucho en el tiempo, pero el tiempo que dure poco, mucho, medio, va a doler, va a lastimar, va a afectar muchísimo. Y a mucha gente. Por eso es importante mantener la calma. Por eso es que tenemos allí a la templanza.
a la templanza. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, estás diciendo de que Europa va a ser atacada por gente del Medio Oriente. Europa ya está invadida por gente del Medio Oriente como inmigrantes, pero pones de ejemplo, dices que si alguien se siente incómodo, que puede moverse, pero pones de ejemplo Estados Unidos, no querrás decir si vives en Europa, porque Francia, España, sobre todo, delicado, o sea, no estarás tratando de decirte que viene algo feo para Europa. Sí. Fíjate por lo que pude ver con las cartas que he echado anterior. Vamos a clarificar con estos porque el mensaje es bastante claro, es bastante potente. Fíjate, me vuelve a salir la torre. Mira, te voy a decir algo. Si estás en Estados Unidos, y tienes una situación regular, si estás regular allí, pues mira, está bien, quédate allí, no pasa nada, no hay problemas. Pero si tienes una situación irregular es un momento muy fuerte, vienen momentos muy duros para regularizarse. Prácticamente va a ser cuesta arriba y ahora mismo le van a echar un bidón de aceite. O sea, si tienes posibilidades de regresarte, bien sea a tu país, a Latinoamérica, X, hazlo, porque vienen momentos difíciles para Estados Unidos. Vienen momentos duros para Estados Unidos y te estoy hablando que eso no va a ser ni para febrero, ni para noviembre, diciembre, eso viene antes de junio. Si estás en Europa, más de lo mismo. Europa, la tensión ya se siente. Europa viene en momentos muy difíciles. La regularización va a ser prácticamente imposible. Así que son situaciones que no van a durar mucho tiempo. Son arcanos mayores muy potentes, pero si tienes un proceso migratorio avanzado y ya estás en ello, pues mira, espera la resolución en nombre de Dios. Pero si estás iniciando apenas ahora el proceso, ten cuidado con esto, es lo único que te digo. Es lo único que te digo. Tenemos aquí, fíjate algo, 9 de copas. 9 de copas. Siempre hay un momento en el proceso en el que se puede, si ya estás iniciado en el proceso, te lo vuelvo y te lo repito, no lo frenes, no lo detengas, ya introduciste documentos, pues espérate la resolución. En nombre de Dios, que todo vaya bien. Pero si apenas vas a iniciarlo, pues te digo que el momento viene duro, porque ahora mismo va a entrar en conflicto Europa con Medio Oriente, sobre todo España y países del Mediterráneo. Estados Unidos ni hablar. Estados Unidos viene en momentos fuertes. Estados Unidos, preparémonos para escuchar lo que viene y no me gusta nada porque ya ustedes me conocen, los del canal saben que no me gusta ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, pero puede esperar atentados y conflictos del carro, arcano mayor del carro, otro arcano mayor que habla de mucha velocidad, habla de velocidad y de algo que detiene, algo que frena, algo que va a ser estruendoso, detonante, digo detonante por no decir otra sinónimos que no se pueden decir en YouTube, palabras que no se pueden decir en YouTube, pero viene ya, esto viene ya. Vuelvo y te repito, Medio Oriente se ha vuelto loco, Medio Oriente quiere venganza y se va a vengar y esto es algo que va a cobrar vidas lamentablemente. Son dos arcanos muy fuertes cuando se unen, la torre, el carro y el 9 de copas de por medio. Nos está diciendo el 9 de copas que esto le va a dar la vuelta al mundo. Esto nos vamos a enterar todos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dices que Estados Unidos va a tener una situación delicada. Muy delicada. Europa va a ser atacada, pero ¿cuál va a ser la situación delicada de Estados Unidos? Ya que, no sé, Estados Unidos está metido en varios frentes geopolíticos, está en Venezuela, está en México, se quiere meter en Cuba, está en Irán. Tendrá que ver con eso, que quiere como que abarcar muchos conflictos en el mundo. Vámonos poco a poco. Mira, me vuelve a seguir la templanza. Ya es la segunda vez, segundo mazo que utilizo, la segunda vez que me sale la templanza y por combinación energética, ya hemos hablado de la templanza, nos representa mucho a Venezuela. En este tarot nos salió la templanza, vuelve a seguir la templanza. Vamos a hablar primeramente de Venezuela. Cuidado con María Corina Machado. Cuidado, mi gente bella. María Corina Machado tiene entre 6 y 6 a regresar en Venezuela, lo va a hacer muy pronto. Ya hemos hablado de ella. Aquí me aparece a mí una situación, me lo están diciendo, 2 de espadas. Me vuelvo a salir los de espadas. María Corina Machado va a atravesar o está atravesando
ahora mismo por una situación de salud, no es grave, pero que va a frenar un poco lo que es la ida de ella a Venezuela. Y esto es algo que prácticamente le va a salvar la vida. Cuidado, no sé, no soy adivina. Esto es algo que me están diciendo mis seres guías espirituales. María Corina Machado va a posponer un poco o va a retrasar un poco lo que es su vida a Venezuela por una situación de salud leve, algo leve que le hace como reflexionar, como pensar, porque mire que ya le han dicho que no lo haga tan rápido. Ella va a ir a Venezuela, pero no tan rápido como se lo pensaba ella. No porque ella no quiera, sino porque hay un tema de salud que va a hacer que ella ralentice su ida a Venezuela. Y esto le va a salvar de un fuego que le estaba esperando. Por este lado hablando de Venezuela, me salió así, ya saben cómo son las energías, hay que hablar de ellas, sí. Tema de Estados Unidos con Venezuela, por este lado vemos cierta calma, cierta pasividad. Aquí a Delcy se le recortan, también me están diciendo, le recortan la cuerda un poquito más, le recortan la cuerda un poco más, importantísimo, le recortan lo que son las... Como te digo, le recortan lo que ella podía hacer, esa capacidad a los Rodríguez de elegir, de decir, de hablar, de tomar decisiones, eso se lo cortan pero de lleno. Importante saber esto es algo kármico, esto es una protección divina, esta mujer está muy protegida a nivel de luz, a nivel de seres guías espirituales, y tiene que ver mucho esto con el tema de Donald Trump, Estados Unidos. Estados Unidos va a librar una guerra bastante potente, pero va a ser algo corto, va a ser una especie de atentado o algo que Venezuela, por supuesto, que se va a ver afectada. Pero vuelvo y repito, no va a ser algo a largo que se vaya a extender a largo plazo. Por eso es que va a haber como una especie de freno. Vamos a sentir como una especie de, como que se ralentizan las cosas por todo esto de Medio Oriente. Y es cierto lo que tú acabas de preguntar y acabas de decir, de que hay muchos frentes encendidos en este momento, hay muchos focos encendidos. Pero estos no van a estar encendidos por mucho tiempo. Se van a ir, así como se han encendido, se van a apagar. A mediados de junio vamos a ver mayo, junio, como una ventisca de calma, de paz. Y yo siento que para esa época va a ser propicio, muy, muy, muy bueno para el tema venezolano. Cuba se prepara para lo mismo, Cuba se prepara para su renacer, pero es como un paréntesis, Cuba es como un paréntesis aparte. Cuba ha vivido una noche oscura muy fuerte, prácticamente sola, prácticamente alejada, como aislada. Valga la redundancia, la isla ha estado aislada, pero Cuba va a vivir un renacer igual. Como en un paréntesis, como una línea de tiempo distinta. Ella va a vivir un renacer cero afectada de lo que es el entorno, y esto es muy bonito porque igualmente protegida a nivel espiritual, a nivel de lo que son sus seres y guías espirituales, y esto está marcado por sus líneas de tiempo, por su energía. Pero me llama mucho la atención el tema esto de María Corina, no lo tenía en mente, de verdad me acaba de caer así como que de sorpresa, porque ella no me están hablando, no nos preocupemos, no es nada grave de salud, pero eso es algo que le hace como que replantearse esa velocidad que llevaba ella para ir a Venezuela. Y eso la va a salvar de algo, la va a proteger de algo. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, todos sabemos que María Corina Machado es una mujer muy noble, de buen corazón, sí. muy religiosa. Intuimos que todo este proceso de este gran compromiso libertario que tiene, que la ha llevado a estar con muchas personas, en varios países, parece ser que tiene como una especie de coraza de autodefensa. Hay como dos datos importantes que llaman la atención a la gente. Uno, claro, que no asistió a la invitación de la reunión de la Unión de Estados Unidos. Y la otra que llama la atención es que ya no habla del mundo como presidente electo. Se siente que se ha alejado del mundo. El mundo también está como por su lado. O sea, pues eso, ¿no? María Corina regresa después de la salud, pero el mundo fuera, ¿verdad?
A ver, aquí hay un juicio. Esto es un juicio que Arcano Mayor número 20, esto es un ciclo que se ha cerrado completamente. Aquí el mundo ha cumplido el papel que tenía que cumplir él, a lo que él fue convocado a cumplir, lo ha hecho maravillosamente. Él cumplió con lo que tenía que cumplir, aparte que ya sabemos que es un hombre ya entrado en años, con sus dificultades de salud, con todo el tema, es un hombre noble, un hombre muy noble, muy grande a nivel espiritual, pero todo tiene su ciclo y ya él como que ha cerrado su ciclo, él lo ha cumplido. Se cierra y ahora María Corina entra en un ciclo en el que ella entra sola como participante, como protagonista, ella por sí sola. Recordemos que ella no podía ser protagonista porque estaba tachada, no podía hacerlo porque este régimen la tenía completamente bloqueada. Ahora ya, sin ese bloqueo, sin ese impedimento, ella puede seguir y es lo que viene, es lo que le viene a ella. A ella le viene este proceso de lucha, no en solitario, porque ella tiene un grupo muy grande a su alrededor, un equipo grande que se llama Venezuela. Tiene un país entero, no solo dentro, sino también fuera de Venezuela, un equipo enorme, un país entero que la acompaña, que la cuida, que la protege, que la apoya, y ella no está sola. Ahora ella misma no es que no necesite a Edmundo, sino que ya Edmundo ha cerrado un ciclo. Ya Edmundo cumplió su trabajo, cumplió su labor y ya, ahora viene ella como representante, como líder de todo un país a cumplir su labor, a cumplir su trabajo. Y ciertamente, mira lo que tenemos aquí, el ave fénix, rey de bastos. El ave fénix nos representa a quien resurge de las cenizas. Por eso es que ahora mismo este proceso es noble, es fuerte, viene con mucha luz, viene con mucho poderío, pero se necesita este tiempo no solamente de reequilibrio, de reequilibrar energías, porque no solamente se trata de Venezuela, sino que se tratan de energías que están fuera de Venezuela. Miremos cómo está el mundo ahora mismo, miremos cómo Medio Oriente arde, cómo está Europa empezando a arder, como también Estados Unidos va a atravesar un proceso de quiebre muy fuerte, Donald Trump en el medio. Donald Trump está apagando literalmente fuegos, literalmente apagando fuegos. Tenemos aquí nuevamente el as de oros. Me habla fuertemente lo que es Europa, problemas con el euro. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, no es momento, nunca lo ha sido, nunca lo será, para desesperarse. Las cosas están sucediendo como tienen que suceder. Y lo que sí veo muy marcado es María Corina tomando fuerza, tomando oxígeno, respirando, recuperándose de cierta dificultad a nivel de salud, que no es más, sino que la vida le ha dicho, espera un momento, no es ahora, espera un momento, quizás unos días más, unas semanas más. No es momento de que entres a Venezuela porque hay un fuego esperando por ella para quemarla. Aquí no estamos hablando ni más ni menos de que la están salvando a nivel energético. María Corina, si puedes, por favor, si alguien le puede hacer llegar, hazte ver por un astrólogo, por favor. El mejor momento no es este para entrar a Venezuela. Las energías a nivel astrológico, a nivel de cielo, están muy movidas, a nivel mundial están muy movidas, y quienes pescan en río revuelto en este instante podrían no hacerte el mejor bien a nivel físico. Los que defienden, los que podrían defenderte, los que podrían protegerte a nivel de administración, a nivel de Estados Unidos, ahora mismo están apagando muchos fuegos. Así que es mejor tiempo al tiempo, las cosas se están haciendo de la mejor manera, hay una línea que se está llevando, pero hay que saber esperar, hay que saber hacer las cosas en el mejor momento. ¿Alguna otra pregunta? Suficiente por hoy, gracias. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Más que agradecida por tus energías, vamos a seguir orando, vamos a seguir elevando la vibración del planeta, elevando la energía del planeta, orar, meditar, rezar muchísimo, para que la agonía acabe, para que el dolor se mitigue, para que el planeta pueda resurgir de sus cenizas como el ave fénix. No solo es Venezuela, es el planeta entero que ahora mismo está atravesando por un proceso bastante duro. Mi gente bella, mi gente hermosa, aquí resurgimos todos, aquí no se queda nadie atrás, absolutamente nadie.
Los quiero mucho. Dios me los bendiga y hasta la próxima.